Bueno, antes de entrar a la reflexión, hoy hemos invitado a Celia. Celia Rojas es de nuestra iglesia. Hola Celia, ¿estás por ahí? Celia es Aquí. parte de Hola. nuestra iglesia ya por muchos años, es una gran predicadora, ya muchas veces predica los miércoles, los domingos por la tarde, y es una gran predicadora de la palabra, y también está en el ministerio de staff de Ujieres y de oración, y la hemos invitado porque justamente ella, en todo este tema de la pandemia, pues estamos metiendo algunos testimonios reales. Hay gente que se quedó en casa, pero hay otra gente que estuvo siempre bajo riesgo, ¿no? Y entre esas personas fue Celia. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Hola, Efra. Hola, Iglesia. Un placer estar con vosotros. Y sí, tuve el privilegio de estar enfrente. eh, Como estaba diciendo, en este tiempo que nos encerraron y fue como, pues, salir fuera era como ir más o menos a la guerra, me parecía a mí. Y yo nunca me he metido en tema de sanidad, pero estaba realmente en paro, entonces me llamaron para hacer una suplencia en el Hospital Gregorio Marañón. Estuve 2 semanas cumpliendo, en cuarentena, que fue también un tiempo maravilloso, pero después me llamaron y hablé con las chicas en casa y les dije, mira, me llamaron y acepto ir a trabajar en este tiempo en el hospital, y uno de los hospitales que estaba realmente lleno Wow. en el centro de Madrid, y pensándolo, orando antes de salir y tal, pero emocionada a la vez, muy emocionada de estar. Fue para mí como un privilegio, fue como una Sí, porque, oportunidad. porque no solo estás poniendo en riesgo tu vida, sino claro, cuando uno vive con personas, pues también está poniendo en riesgo la vida con la que uno vive. Yo supe, Celia, de personas que no solo aquí entre nosotros, sino en general, que les llamaban a trabajar, y muchas no aceptaron por el miedo. Están en su derecho, ¿no? No estamos para juzgar o no juzgar, pero muchas no aceptaron por el miedo, por ser prudentes o porque no lo necesitaban. Pero sin embargo, yo personalmente admiro mucho la gente que es valiente, ¿no? A veces el que se arriesga, y en tu caso, pues te arriesgaste. Porque cuéntanos un poquito cómo fue tu ambiente ahí de trabajo en estos días. Pues justo en el tiempo en que estaba muy, muy duro, eh, fue penoso totalmente. Es peor de lo que las noticias cuentan vivirlo en primera persona, ver a la Wow. gente. Y tuve pues el privilegio de entrar porque me tocó ir a cubrir en tema de hostelería. Entonces a nosotros nos dejaban, cuando le daban de alta a uno o moría uno, entonces en un cuarto estaban 3 personas o dos, y cuando partía uno, pues ya sea de alta o moría, entrábamos nosotros a desinfectar el lugar, pero con un equipo. Sí hubo momentos en que no hubo equipo, en que era cortar bolsas de basura y apañarnos como podíamos para poder entrar. Sí, sucedió eso. Y, y entraba dentro y había 2 personas más, y tuve el privilegio de orar por ellos, animarlos. Hubo uno que me tocó mucho en el sitio donde estaba, gracias a Dios, y yo pedía. Cada vez que entraba, lo único que lloraba: Señor, por favor, que en esta planta no muera ninguno, que en esta planta no muera ninguno. Pero sí, la tristeza fue que uno murió en la planta donde estaba yo, porque él tenía cáncer y le cogió el, el virus y se puso muy, muy malito. Y entonces duró 3 días después de que hemos orado juntos. Lloró y me contó su vida, mientras los 5 minutos 10 que entraba yo para desinfectar todo, y tenía el privilegio de hablar con ellos y de animarlos y tal. Y nada, para mí fue una oportunidad muy
muy bonita, muy bonita. A las enfermeras, las auxiliares, se derrumbaban. Cuando nos sentábamos a descansar, descansábamos todos juntos, nos sentábamos a descansar y ellas empezaban a hablar y dice, no, empieza a contar la historia de que estuvieron en otro hospital, de que estaban en urgencias, de que hubo jóvenes que han muerto, de que tuvo que reanimar a un joven media hora y luego tuvo que salir a vomitar de lo fuerte que fue eso para ella y empezó a llorar. Y fue también un tiempo muy bonito porque la gente estaba abierta, la gente estaba receptiva. Y yo oré por muchas enfermeras porque eran las que más Wow. estaban enfrente, enfermeras, auxiliares, las compañeras de trabajo, orábamos porque estaban como dispuestas totalmente, porque era como, ya no hay nada más. Eso era, ya no hay nada más, es que no nos queda nada, solo mirar al cielo. Ellos lo decían, ellos lo decían. Dice, solamente confiar en Dios, porque es que ya no queda nada más. Y empezaban a llorar Wow. y compartí, pues, un tiempo, para mí un privilegio, Y completamente Celia, un privilegio. ¿cómo manejabas la tensión entre obviamente el ir a trabajar y pues tienes que cumplir con tu deber, tu obligación de ir a trabajar? Y a la misma vez sabiendo que uno tiene a Dios y Dios está con uno, pero también a la misma vez humanamente el Tener miedo. temorcillo, que el temor El- de que pudieras infectarte. Entonces a veces se crea, es una tensión, o sea, ¿cómo lo sobrellevabas tú? A ver, cuéntanos, por favor. Antes de salir de casa, nos juntábamos con Alexandra, porque la señora que está viviendo con nosotros también trabaja en el Ministerio de Sanidad. Y ellos cerraron y tal, pero ella tampoco dejó de trabajar. Entonces nos juntábamos las tres y yo antes de salir a trabajar orábamos, vamos a orar. Y Wow. orábamos las tres juntas y cuando ella iba a salir orábamos por ella y salíamos. Y claro, cumpliendo el protocolo cuando llegábamos y tal, pero estando allí dentro, yo oraba todo el tiempo, como he dicho, llegaba y preguntaba, recuerdo que yo siempre preguntaba por Emiliano, el hombre que murió, le preguntaba a las enfermeras, ¿y cómo está Emiliano? ¿Cómo amaneció Emiliano? Emiliano está muy mal, Emiliano se va a ir. ¿Puedo entrar junto a él? Y entonces, porque me tocó solo una planta en ese tiempo, y era orar todo el tiempo. Yo creo que fue un tiempo tanto de como cuando estaba las 2 semanas que estuve en casa, estar conectada al tope con el Señor fue muy importante, porque fue salir como recargada y con mucho optimismo. Y miedo, obviamente, como ser humano tenía miedo por Alexandra, que luego encima se me puso malísima con una gripe, y yo dije, wow, a que tiene el COVID, pero no, al final no, porque después de esto nos hizo la prueba a todos nos hizo la prueba si lo tenemos y si lo tuvimos, y yo ni lo tuve, ni lo tenía ni lo tuve, o Wow, sea, Dios te guardó, Dios te guardó. Dios me guardó porque como dije, estaba entre ellos, o sea, Dios es Y, grande. y, y una última pregunta, Celia, en toda la... Luego te vamos a hacer una entrevista más amplia, pero es un testimonio pues real y verídico lo que tú has vivido, ¿no? En todos estos minutos has dicho una palabra y que me tiene a mí, has dicho, ha sido un privilegio, ha sido un privilegio, ha sido un privilegio. Eso es fuerte, no sé, hay gente que a lo mejor no lo puede ver como un privilegio, sino como una obligación, hay que ir. Por qué es más, para entenderte aún yo, ¿no? ¿Por qué para ti ha sido un privilegio? Porque fue como vivir el Evangelio. Wow. Fue como una oportunidad de hablar y orar. Yo siempre me acuerdo porque solo uno, como he dicho, se me fue con el Señor, que era Emiliano, y mira, yo le dije a Alexandra, si es solo por Emiliano, porque luego ni las personas más mayores, porque él no era tan mayor, y
no se murieron y sin embargo él marchó, dije, mira, si por él el Señor me ha llevado allí, mira, pues ha sido por este hombre. Y ha sido también por muchas enfermeras y muchos enfermos, porque varios han hecho la oración de fe. Y para mí fue un privilegio porque fue como hablar como el Evangelio vivo, como llevar a Cristo en los momentos en que uno no se puede tocar, no puede abrazar, no puede, o sea, que nos prohíben todas esas cosas y poderme acercar a esas personas que realmente en ese momento necesitaban, porque había personas mayores que estaban solos, que no le dejaban ni que le viera a sus nietos, y le hacíamos videollamadas, como lo enseñaban en la tele, ¿no? Con videollamadas, llamándole, bueno, vamos a llamar a la nieta de fulana, ¿no? Para que le damos un poco de alegría. Y cuando entras, dice, hola hija, ¿qué tal? Y empiezas a orar por ellos y a hablar y te hacen la charla mientras estoy ahí haciendo. Y fue para mí como si fuera Jesús cuando se acercó al leproso, por ejemplo. Wow, y por eso digo que para mí fue un privilegio estar cerca de aquellos que en ese momento se sentían solos. Wow, me toca tu testimonio, Celia, en verdad, porque a veces uno vive un evangelio tan teórico, y perdón la expresión, pero tan teológico, y no que la teología esté mal, pero es pura teoría aquí, que si luego no la llevamos a la realidad, a la práctica, pues realmente es muy limitado ese evangelio, ¿no? Y has podido ser luz, has podido ser sal, has podido orar y experimentar a Dios en esa situación tan difícil y tan tensa, ¿no? Sí, por eso me pareció que fue un privilegio. Wow, pues viéndolo así, sí fue un privilegio. Sí. Pues gracias, Celia. Al final, pues nos vas a ayudar a orar y gracias por tu testimonio y la verdad que Dios te bendiga, te guarde, porque sigues trabajando ahí. Sigo allí. Sigues yendo, entonces sigues estando ahí en el ojo del huracán. Sí. Así que gracias. Nada. Pues nada, queridos.